Yo me llamo Teresa, simplemente trabajo aquí en el Círculo y quería daros una pequeña bienvenida en nombre del Círculo de Bellas Artes. Lo primero, agradeceros a todos pues, que hayáis podido venir y queremos recalcar el compromiso de nuestra institución con la causa palestina. Jamás podremos condenar lo suficiente el genocidio que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza. Hemos realizado aquí actos como un encuentro organizado por el Movimiento BDS de Madrid con Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, o el primer acto del ciclo Cultura para la Paz, España-Palestina, del Ministerio de Cultura. Otro acto también sobre poesía y sobre literatura, en el que nos llevó de la mano Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. El próximo lunes inauguramos la exposición Para contar mi historia, fotografías de The Palestinian Museum de 1948 a 2023. Estará disponible desde el 6 al 12 de octubre y es de entrada libre para todos los que queráis y podáis venir. En ella se exponen 120 fotografías procedentes del Palestinian Museum Digital Archive, que busca preservar pues, la acosada memoria del pueblo palestino. La mayoría del material procede de donaciones hechas por familias palestinas que han ido fotografiando su día a día desde antes de 1900. Un testimonio clave para conocer la realidad de una sociedad que, más allá de la violencia cotidiana a la que se ve sometida, pues goza y se ocupa con las mismas cosas que la mayor parte de personas de cualquier país del mundo. Además, participamos en la red TEJA, que es una red de espacios culturales en apoyo a situaciones de emergencia, y con ella reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los artistas y profesionales de la cultura afectados por contextos sociopolíticos complejos. TEJA nace en 2022 como una respuesta del sector artístico y cultural a la emergencia desencadenada por la invasión rusa en Ucrania y desde entonces ha seguido trabajando en otros contextos de crisis como Palestina e Irak, promoviendo la cooperación transnacional y ofreciendo residencias temporales a artistas y a profesionales de la cultura. Actualmente, gracias a esta red, 3 artistas palestinas están realizando su residencia artística en España. 2 de ellas, Darina Yabre y Sabrin Ashamad, organizan aquí en el Círculo la semana que viene, el miércoles 9 de noviembre, un taller llamado Reclaiming Leila, que invita a las y los participantes a reimaginar el clásico cuento de Caperucita Roja a través de ejercicios de escritura y de ilustración. Juntas crearemos una nueva Laila, el nombre árabe de Caperucita Roja, que encarna la fuerza, la resiliencia y un recorrido más empoderado hacia la feminidad. También es de entrada libre con inscripciones por si a alguien le interesa alguna de estas cosas. En fin, que como institución cultural no podemos dejar de señalar pues, el papel clave que la rica cultura palestina tiene en la resiliencia, en la memoria y en el futuro de este pueblo. Estamos muy contentos de volver a estar aquí hoy, de la mano de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, para presentar Maneras de ser Palestina, antología de 9 poetas, un libro a cargo de Luz Gómez, que ha hecho la selección, edición y traducción de los poemas de varias autoras palestinas nacidas después de 1977. Luz es catedrática de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, Premio Nacional de Traducción y traductora de poesía árabe. La autora está acompañada por Hind Yudá, nacida en 1983 en el campamento de Al-Buraish en Gaza y autora de las colecciones de poesía Siempre hay alguien que se marcha, No queda azúcar en la ciudad y Un dedo que logró salvarse. Y también es una de las que están en esta antología, ¿no? Desde 2023 vive refugiada en El Cairo y se encuentra actualmente viajando por Europa dando a conocer su obra. Por último, está con nosotras Natalia Erice, que es actriz de teatro, cine y televisión, y también como periodista cultural ha sido responsable durante 7 años de ON Madrid y colaborado con el Centro de Documentación Teatral y otras publicaciones. Muchísimas gracias a las 3 y ya os dejo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora abro yo este turno de intervenciones. Bueno, decía que abro yo el turno de intervenciones de esta tarde. Os explico cómo hemos pensado el acto para que no os asustéis y no os vayáis antes de tiempo. Yo voy a hacer una pequeña introducción a propósito del sentido de la poesía en Palestina, de la selección de poetas que hay en el libro que tengo entre las manos y que podéis también tocar por ahí. Luego daré paso a Hind y a Natalia para que lean, ellas las dos con voz maravillosa, Hind sus poemas en árabe y Natalia en castellano. Después abriremos un pequeño turno de intervenciones y finalmente Hind me ha pedido que leamos un poema que escribió hace 2 semanas en París y que le resulta especialmente emotivo. Y a pesar de que la traducción la hemos hecho deprisa y corriendo
esta mañana, pues haremos un intento. Este es un poco el formato. Y ahora ya a lo formal, no al formato. Lo primero es quiero agradecer al Círculo de Bellas Artes el habernos acogido en unas circunstancias especiales, no solamente por lo que todos conocemos del genocidio de Gaza, sino porque tener con nosotros hoy a Hind no era nada fácil y no estaba seguro de que pudiese llegar. Hind consiguió salir porque no solo es difícil salir de Gaza, es difícil salir de cualquier lugar siendo palestino. Y aunque Hind está refugiada en el Cairo, salió 2 meses después del 7 de octubre y está con su familia allí, tampoco eso es sencillo a la hora de poder venir a esta Europa nuestra. Consiguió que le dieran un visado por unos meses, por 2 meses exactamente, y ha ido a distintos lugares de Francia, de Bélgica y de Suiza, presentando un libro que le han traducido al francés y se ha publicado recientemente. El Círculo nos acogió rápidamente cuando le hicimos esta propuesta y se lo agradecemos. Pero sobre todo agradecemos a Ediciones del Oriente y del Mediterráneo su disponibilidad, su entusiasmo, su generosidad para acoger un proyecto también rápido que vimos como una necesidad, tanto ellos como nosotras. Un proyecto en el que queríamos dar cabida a las voces de las mujeres palestinas de las últimas generaciones, y hablo en plural, porque creíamos que había 2 cuestiones que merecían tenerse en cuenta y destacar en esta propuesta concreta. Una era que cuando todos estamos pensando, hablando, actuando, moviéndonos, como no puede ser de otra manera, en contra del genocidio y lo que está pasando en Gaza, no se puede olvidar que en Cisjordania está en marcha un proyecto de aniquilación con maneras propias pero igualmente destructor, y que Palestina son varias Palestinas y una Palestina, de ahí el título de este libro, ¿no?, de Maneras de ser Palestina. Y queríamos que esas voces de Palestina en toda su pluralidad no se cerraran a Gaza, porque uno de los proyectos que también está en marcha y del que se habla poco es no solo la imposibilidad de que haya un Estado palestino, sino la desmembración completa de Palestina y que Gaza sea una entidad totalmente diferente. Hablamos Gaza y Palestina se nos olvida. Bueno, pues el libro es un intento de recordar a los palestinos y palestinas de Gaza, de Cisjordania, de los territorios del interior, los que se quedaron en Israel en el 1948, de los campamentos de refugiados del Líbano, de Siria, de Jordania y de toda la diáspora de palestinos por el mundo. De ahí que el título del libro sea Maneras de ser Palestina, porque son mujeres, y elegimos como momento para presentar las voces de estas mujeres palestinas 1999. Bueno, era una cosa un poco fácil porque así comenzábamos con el siglo XXI, pero también es un momento simbólico a la hora de repensar la poesía palestina. Es el año en el que una poeta de un único libro, con una voz también única y extraordinaria, llamada Ghada Shafi, se publica su libro en el momento en el que ella misma desaparece, abandona la poesía, abandona la vida pública. Y ese libro es considerado tanto por sus compañeros y compañeras de generación como por poetas de otras generaciones anteriores, en concreto un poeta y crítico como Ghassan Saktan, como un momento en árabe se dice de mufassala, ¿no?, de bisagra, de paso entre un tiempo y otro. La poesía palestina, que podemos, así a grosso modo, ¿no?, podemos considerar que tiene un primer tiempo que es la poesía de la Nakba, la poesía posterior a 1948, a la limpieza étnica producto del Estado de Israel, y que empieza a asomar a finales de los 50, cuando los palestinos salen del shock que ha supuesto su destrucción prácticamente como pueblo. Esa poesía de la Nakba, que va a dar luego paso a la poesía de resistencia a finales de la década de los 60, con los grandes nombres que todos conocemos, Mahmoud Darwish, Sami al-Qasim, Rashid Hussein, va a dar paso ya en los años finales de los 70, principios de los 80, a lo que se conoce como la poesía de los momentos de lo cotidiano, donde los fedayines y los mártires empiezan a ser reconducidos hacia una cotidianidad donde la vida
de lo común posterior a la primera intifada empieza a cobrar fuerza. El fracaso de los acuerdos de Oslo es ese momento de 1999 en el que tomamos nosotras, hablo nosotras porque me meto entre las poetas, no sé por qué, bueno, nosotros en general, todos, ¿no? Tomamos como momento para comenzar la antología. Y precisamente hemos llegado ahora a un nuevo punto de inflexión, la poesía del genocidio. Cuando yo comencé a pensar en el proyecto y a recopilar nombres, evidentemente se han quedado fuera poetas que tendrían que estar y que son igualmente maravillosas en lo poético, extraordinarias, pero había que cortar por algún sitio. Bueno, cuando yo empecé a pensar en este proyecto, la primera cuestión que me preocupó fue qué iban a pensar estas poetas cuando yo me pusiera en contacto con ellas, como hice, pidiéndoles permiso para publicar sus poemas y además intercambiando con ellas correos electrónicos, WhatsApp, Facebook. Me hice un Facebook para esto porque una manera, creo que la mejor manera de seguir lo que está pasando en Gaza en general y en Palestina también es a través de Facebook. Lo siento, pero creo que es así. Decía que una de las cosas que me preocupó fue qué iban a pensar ellas de un proyecto semejante en este momento, ¿no? ¿Qué sentido tenía que ellas escribieran en tiempos de genocidio y que yo les pidiese también su obra en tiempos de genocidio? Y producto de eso es un pequeño capítulo al inicio de cada uno de los 15 nombres que hay en la antología, hay 15 poetas, un pequeño capítulo en el que cada una de ellas me envió, yo les dije 100 palabras, algunas escribieron algunas más, otras menos, pero un pequeño resumen de su concepción de escribir en este momento concreto de la historia y de la historia de su propio pueblo. Creo que es una de las singularidades más interesantes del libro. De verdad, está mal que yo lo diga porque yo las he recogido, pero es algo que no hay en otras obras y que leer las poéticas nos está dando una percepción de todo lo que un autor, un intelectual, como son todas ellas, sienten, viven, piensan de lo que ahora sucede. Bueno, hay dos autoras que no lo han hecho, claro. Por un lado, Ghada Shafi, que como he dicho desapareció, y por otro lado, una poeta a la que mataron un misil a ella y a su hijo 3 semanas después del 7 de octubre, creo que el 23 de octubre, Hiba Bunida, si no recuerdo mal. Las demás me lo enviaron todas y os invito a que lo leáis como reflexión. En cuanto a qué puede haber de nuevo en la propuesta de lectura de la poesía árabe contemporánea en este libro, en las voces de todas las mujeres que lo componen, yo creo que lo que hay es una muestra de la permanencia de una convicción que desde mi punto de vista es muy palestina. Yo le robé a Hind una palabra, ella tiene un poema que no está en el libro, que se titula Baratijas. Y a mí ese poema, que me gustó mucho, y no sé por qué luego lo quité, bueno, sí sé por qué, pero no lo digo, ese poema me hizo pensar en algo fundamental, y es que esta cuestión de las baratijas es algo como la poesía en Palestina. Las baratijas para nosotros pueden ser cosas sin importancias, nimias, adornos superficiales que llevan algunas mujeres o los niños, pero las baratijas son la cotidianidad, son las cosas pequeñitas que no nos damos cuenta y tenemos mucho cariño todos, ¿no? Y que hablan de nosotros. Y entonces, a partir de ahí, de esa idea, pienso que algo de esto es lo que hay en este libro. Las baratijas son fundamentales para la vida cotidiana. Las baratijas son la belleza de los detalles, de las pequeñas cosas, y en Palestina han sido la poesía se transmite, se conoce, se tiene precisamente como ese objeto que todo el mundo maneja
y que no se da cuenta del valor que tiene a veces hasta que se pierde. Y a partir de esta idea de que no solo la poesía, como se dice siempre en Fusha, ¿no? es el archivo histórico de los árabes, o como decía Nisar Qabbani, todos los caminos en Europa conducen a Roma y entre los árabes a la poesía. Creo que eso es demasiado grandilocuente, y lo que vemos en estos poemas es una poesía de la diversidad, de todo, de lo que a cada una de estas mujeres le supone el día a día y su relación con las dificultades de la ocupación, del apartheid, del extrañamiento, del sentirse ajenas en tierras diferentes. Esa necesidad de seguir dando testimonio de la presencia de Palestina en los pequeños detalles. Y un poco de todo esto es lo que creo que podéis encontrar en el libro. Los sujetos de estos poemas a veces hablan con rabia, a veces hablan con ironía, en ocasiones reivindican la resistencia política, la resistencia a la ocupación militar, la resistencia armada también, pero en otras ocasiones es una resistencia al afán unificador o a la pretensión que tiene Occidente de unificar lo palestino. Entonces, por ejemplo, uno de los poemas que, bueno, por leeros alguno, aunque tenemos aquí a Hind, pero a ella no le importa que lea algún poema de otras autoras, se me había ocurrido leeros uno de Maya. Maya Abul-Hayat es una poeta que vive en Jerusalén y que se titula precisamente «No es fácil ser palestino». Y dice: «No es fácil ser joven aquí. Siempre se te vigila, siempre eres sospechoso. Tus amigos te toman por un hombre, tu familia por un niño y los soldados por un arma. Tienes que demostrar a todo el mundo que tú eres otra cosa o que eres todo eso. Es muy difícil ser adolescente, ser hombre, mujer, enfermo mental, sordo, corto de vista, cabezota, valiente, cobarde, hasta ser padre, hijo, madre, hermana, maestro, albañil o dueño de un carrito de chuches. Es muy difícil ser pastor, o ser una poeta, o ser periodista, o youtuber, ser perro o gato, tortuga, tiburón. Es muy difícil ser un olivo o un manzano, cardo, chumbera o malva. Volar igual que un pájaro, que una paloma, que un canario, o ser algo material, como una piedra, una ventana, un Fiat o un Mercedes. Ser pobre o rico, de Jenin o de Gaza, amante o casado, parado o en activo. Es muy difícil ser refugiado, ser de Haifa o de Jerusalén, vivir en Siria o en Ammán. Y por más que discutamos de todo eso y en todos los festejos nacionales comamos maclube, sabemos a ciencia cierta que es muy difícil ser palestino». Entonces, esta idea de la diversidad de lo palestino es la que creo que atraviesa buena parte del libro. Y otra de las cuestiones y con esto acabo, que también, para mi sorpresa, he encontrado en los poemas de estas autoras, tanto los primeros poemas, que son, como os he comentado, de comienzos del siglo XX, como los más recientes, escritos, algunos de ellos en el mes de febrero, marzo, abril, es algo que Mahmoud Darwish, y lo hablaba también con gente esta mañana, llamaba la enfermedad palestina, que es la esperanza. La esperanza como un mal indómito que, por más que Israel y los sionistas quieren, no pueden acabar con ella. Y esta cuestión de las diversas maneras de la esperanza, incluso de la esperanza de una mujer atea que llega a rezar, es otra de las cuestiones que creo que también atraviesan todo el libro. Y os voy a leer este pequeño poema, que es de una poeta que vive en Ammán. Ha vivido toda la vida, es hija de refugiados y ha vivido siempre fuera.
Este poema se titula precisamente, se llama Yumana Haddad, no he dicho el nombre, perdón, Yumana Haddad, y el poema se titula precisamente Oración. Y dice: solo por esta vez, Dios mío, auxíliame en el amor. Ya no presumiré de atea y rezaré si me lo pides. Los hijos tuyos, impíos, estamos solos en el amor. No hay milagro para nosotros. Los hijos tuyos, impíos, te invocamos en secreto, sin que lo sepan los creyentes. Esta cuestión de, bueno, son mujeres que aman, que rezan o no rezan, que creen o no creen, creo que también era interesante mostrarlo como ejemplo de diversidad. Y ya, sin más, como ellas van a leer los poemas de Hind y yo me voy a callar, sí os voy a leer la poética que nos envió Hind para este libro. Como introducción, nos han contado ya dónde nació, sus cuestiones vitales más recientes. Yo os voy a leer su poética. Y dice: en sí misma la poesía es un milagro. Parece destinada a que yo la descubra y la cuide de modo que cobre una forma parecida a mí y hasta que lleve mis genes. Cada vez que surge de mí, me rehace, me sumerge en un estado de recomposición. Viene al mundo y necesita un certificado de nacimiento que obtiene cuando la gente la llama poesía y yo me convierto en poeta. A mitad de camino entre lo personal y lo público, he confiado en ella para darme a la gente y a la vida. Es parte de mí hecha palabras, pero ahora, en tiempos de guerra, me parece que es como un mensaje en una botella echada al mar, encerrada como me siento en una tierra maltratada, en llamas y aislada del mundo, llamada Gaza. La poesía son los mensajes que escribo al mundo para que el mundo sepa de mí. Gracias, Gil. Good evening. Hola, everybody. طيران. منهج الطير سهل جدا. افرد جناحين على اتساعك. اصفق بهما الهواء. قد تعدو قليلا إن كنت على الأرض، لكن افتح القفص أولاً. Vuelo. Volar no tiene mucha ciencia. Tú despliega las alas al máximo, bátelas al viento. Tendrás que correr un poco si estás en el suelo. Pero ojo, abre la jaula primero. ماذا يعني أن تكون شاعراً في زمن الحرب؟ هذا يعني أن تعتذر، أن تكثر من الاعتذار للأشجار المحترقة، للعصافير التي بلا أعشاش، للبيوت المسحوقة، لشقوق طويلة في خاصرة الشوارع، للأطفال الشاحبين قبل الموت وبعده، ولوجه كل أم حزينة أو مقتولة. ماذا يعني أن تكون آمناً في زمن الحرب؟ يعني أن تخجل من ابتسامتك، من دفئك، من ثيابك النظيفة، من ساعات مللك، من تثاؤبك، من فنجان قهوتك، من أحبائك الأحياء، من شبعك، من الماء المتاح، من الماء النظيف، من قدرتك على الاستحمام، ومن المصادفة بأنك ما زلت حيا
يا إلهي لا أريد أن أكون شاعرة في زمن الحرب. Una poeta en tiempos de guerra. ¿Qué significa ser poeta en tiempos de guerra? Significa que tienes que disculparte y brindar tus disculpas a los árboles abrasados, a los pájaros sin nido, las casas arrasadas, los socavones de las calles, los niños lívidos antes y después de la muerte, y el rostro de las madres afligidas o asesinadas. ¿Qué significa estar a salvo en tiempos de guerra? Significa que te avergüence tu sonrisa, tu calor, la ropa limpia, el aburrimiento, los bostezos, la taza de café, el sueño tranquilo, que los tuyos estén vivos, no tener hambre, tener agua que sea potable, poder ducharte y de pura chiripa seguir viva. Ay, Señor, no quiero ser poeta en tiempos de guerra. ذئب. ليلى تبكي جدة ابتلعها ذئب الحكاية، وثمة 1000 ليلى لا يعرف حكايتها مع الذئب أحد. En el cuento, Caperucita llora. Llora por su abuela comida por el lobo. Hay 1000 caperucitas con sus lobos e historias desconocidas. لا سكر في المدينة. أريد أن أخبز كعكة ولا سكر في المدينة. لا ابتسامات تهطل في الوجوه العابرة، لا شرفات تطل على الأحلام، والنوافذ لم تعد إلى أماكنها منذ آخر الحروب. أريد أن أخبز رغيفاً ولا قمح في الحقول، لا يوجد سوى فزاعة متهالكة ترعب الفلاحين ولا تخيف الغراب. أريد أن أخبز قمراً ولا فرن يتسع لاستدارته الشاهقة. لذا قررت أن ألتهم قلبي نيئاً فلا نار في المدينة. No hay azúcar en la ciudad. Quiero hacer un dulce y no hay azúcar en la ciudad. Ni sonrisas que bañen los rostros que pasan, ni balcones con vistas a los sueños. Las ventanas no han vuelto a su sitio tras la última guerra. Quiero hacer pan y no hay trigo en los campos. Solo un espantapájaros maltrecho que asusta al campesino, pero no a los cuervos. Quiero hacer una luna y no hay horno en que quepa su enorme redondez. Así que he decidido tragarme crudo mi corazón. No hay lumbre en la ciudad. شكراً. شكراً للصاروخ الأخير. Translate the title. Gracias al último misil.
صباح الخير أيها العالم. أنا هناك، أقصد هنا، نعم بالضبط في غزة. تحت هذه الكومة الرمادية كنت أصرخ قبل لحظات، لكن صاروخاً أخيراً جعلني أقفز إليك لأخبرك ما أنت عاجز عن فهمه. Buenos días, mundo. Ahí me tienes. Quiero decir, aquí, en Gaza, bajo este amasijo gris. Hace unos instantes estaba gritando, pero un último misil me ha lanzado contra ti para que entiendas lo que no quieres entender. Buenos días, locura. ¿Qué piensas mientras observas en silencio fingiendo comprender? صباح الجنون أيها العالم. ماذا تظن وأنت تشاهد صامتاً مدعياً الفهم؟ تهز رأسك، تهوي بمطرقتك، تقرر هدنة إنسانية من أجلي. أوه شكراً، سأبتسم لك ممتناً، سأضحك كاشفاً عن كل أسناني، سأقهقه وأنا أملأ أذنيك بالنحيب. أخبرني، هل ترى أصلاً؟ Buenos días, locura. ¿Qué piensas mientras observas en silencio fingiendo comprender? Sacudes la cabeza, golpeas con tu mazo y decides una tregua humanitaria por mi bien. Oh, muchas gracias. Te sonreiré agradecida, reiré mostrando mi dentadura, me carcajearé, pero tus oídos se llenarán de lamentos. Dime, ¿lo ves siquiera? صباح الموت أيتها الحياة. آمنت بكفرك، اغتنيت عن إفلاسك، وعن سقوطك علوت. أنا الذي في الجب أكلتني ذئابك عارياً. لا إخوة لي يشهدون كالعميان فجيعتي. أنا المفجوع بالخيبات وبشاعتك أيها العالم. شكراً للصاروخ الأخير، أراح الشارع من عويل طويل. Buenos días, muerte en vida. He creído en tu incredulidad, me he enriquecido con tu ruina y con tu caída me he levantado. Estoy en el pozo, no tengo hermanos, tus lobos me han devorado desnuda. No hay testigos de mi tragedia. Estoy desolada por las frustraciones y tu fealdad. Oh mundo, gracias por el último misil. Le ha ahorrado a la calle un largo aullido. سأنفخ على جراح غزة الليلة وأغني لها كي تنام. سأضع أصابعي على أذنيها كي لا تسمع أصوات الطائرات ولا صواريخها. سأضع أطفالها في خزانة قلبي وأغلق عليهم. سأصلهم بحبلي السري. سأجعل غزة تنام. أعدها بذلك. أعدكم لم أجن بعد، أنا أحلم. Soplaré las heridas de Gaza. Soplaré las heridas de Gaza y le cantaré para que se duerma. Le taparé los oídos para que no oiga el rugido de los aviones y de los misiles. Meteré a sus hijos en el arcón de mi corazón, lo cerraré y uniré a todos con mi cordón umbilical. Haré que Gaza se duerma, se lo prometo, os lo prometo. Todavía no estoy loca, solo sueño. شكراً.
Pues si os parece, abrimos un turno de preguntas, intervenciones y Hind tratará de dialogar con todos nosotros. السلام عليكم. الأخت مشكورة على كل ما فعلته اليوم. Un segundo, yo voy a hacer la interpretación intrusa. Entonces, si alguien habla árabe y español y se autointerpreta, estupendo. Muy bien. Le hago una pequeña interpretación, si quieres. No, tú puedes hablarle en árabe, pero yo te digo que luego si vas a hablar al resto del público en español... No le quiero hablar a ella. Si tú quieres hacer la traducción en árabe, hablo... Estás tú, no. bueno. أنا كثير فرحانة بوجودك اليوم هون معنا. والسؤال هو ما هو دور الأم كعنصر ثوري في ثورة فلسطين؟ أنا من الصحراء الغربية على فكرة. وهل تجدي أن هون موجود عنصر ثوري كأم؟ Bueno, la traducción la hago yo, dices, simultánea. Le pregunto que si cree, bueno, le doy las gracias por venir, le digo que soy del Sáhara Occidental, que es un conflicto colonial parecido al palestino, y que leyendo lo que ha leído me ha recordado a que hay un sujeto revolucionario, ¿no? Y que si ella piensa, para mí el sujeto revolucionario son las madres de todas las revoluciones, y que si ella lo siente así también. مرحبا. أهلا بيكي وشكرا لسؤالك المهم. قبل الأم هناك الجدة، والجدة الكبيرة في الحكاية الفلسطينية هي أساس الحكاية، أساس القصة، أساس الميراث الذي ورثناه من قصة الجرح الفلسطيني. بالتالي حين تحكى قصص الهجرة أو التهجير من فلسطين تبنى في الDNA منذ الطفولة قصة فلسطين والعودة إليها والمظلمة التاريخية التي تعرض لها هذا الشعب. بالتالي كونها تحكي فقط فهذا هو دور أساسي في البنية الثقافية والمعرفية والنفسية والعاطفية للإنسان الفلسطيني سواء بنت أو ولد. Dice que sí, que está de acuerdo en el papel fundamental de las madres, pero que antes de las madres están las abuelas y que en la historia de Palestina las abuelas han sido fundamentales para sostener su fundamento identitario, el legado y la herencia de todos los palestinos. Las abuelas son las que han transmitido a través de sus historias el sentido de la pertenencia cultural, geográfica, física y también psicológica de todos los palestinos. القسم الآخر من الإجابة، الأم لا تعني فقط الحكاية، فهي تعني أيضاً الطعام الفلسطيني، وهي تعني التطريز الفلسطيني، وهي تعني الحرص على التعليم لأولادها، وهي تعني الأغنية الفلسطينية التي ما زالت تغنى في الأفراح الفلسطينية حتى اليوم في كل قرية ومدينة ومخيم. فبالتالي هي حارسة النار المقدسة كما قال عنها الأولون من إدوارد سعيد إلى ياسر عرفات ومحمود درويش، ونستمر في أن نقول الأم الفلسطينية هي حارسة النار المقدسة. Y que la segunda parte de la respuesta es sobre la mujer palestina y las madres en Palestina, que no solamente son la fuerza del hogar, sino son las que transmiten las enseñanzas, la educación, el conocimiento, la fuerza de cohesión social y son la base de toda la sociedad palestina, como han dicho Yasser Arafat, Mahmoud Darwish o Edward Said. Resumo porque... أنا هيك تمام. Muchísimas gracias por la presentación y mi pregunta es para Hind. Quería preguntarle cómo ha cambiado, si ha cambiado la manera de escribir desde que salió de Gaza.
Gracias. أهلا بك. الخروج من غزة كان خروج جسدي فقط، قلبي ما زال هناك، أنا ما زلت حزينة، ما زلت غاضبة، ما زلت أكتب بشكل ربما ليس بكثافة البداية، لأنني شعرت قليلا باللا جدوى ولأنني كتبت عن كل شيء، فبالتالي لم يتغير الشعور، ولكن ربما أصبحت نظرة الشعر أوسع، يعني أصبحت نظرتي في الكتابة أوسع، لأنني أنقد العالم ولا أنظر فقط إلى مساحتي الصغيرة التي كنت محصورة فيها. الآن أنا أنظر إلى المشكلة الفلسطينية بنطاق أوسع، وأسأل العالم لماذا يصمت ولماذا ما زالت الحرب مستمرة. إذن هي تغيرت الأسئلة ولم تتغير القضية أو البوصلة. Dice que su salida de Gaza fue una salida corporal, pero no fue una salida mental, y que en absoluto y eso hizo que cambiara sus sentimientos. Que lo que ha cambiado quizá desde que salió de Gaza es la mirada. Una mirada que es más amplia, una mirada de escritora que ha conseguido salir de los estrechos límites que eran la franja y puede ver el mundo. Y puede ver el mundo para preguntarle y preguntarse a sí misma cómo es posible que siga la guerra y qué se puede hacer para cambiar esta situación. No es un cambio en sí misma, sino un cambio en la relación con la pregunta que se hacía. فقط أريد أن أضيف شيئا. ربما حظيت أنا شخصيا بفرصة الخروج من غزة لشيء في علم القدر، وهو أن يعني أملك هذا المايك في هذا اليوم، الميكروفون، لأتحدث عن غزة وجها لوجه، كابنة، كموفدة، كرسولة خرجت من قلب الحرب لتخاطب قلوب العالم وجها إلى وجه. وأنا أعتبر هذه فرصة من القدر وليست باجتهادي، وربما يعني هو شيء مقدر لي أن أكون معكم الآن ومع آخرين حول العالم من جديد، لكي أكون تلك الفتاة أو البنت أو السيدة التي تتحدث وتقول جرح غزة أمام الناس. وأرى دموعكم الآن، وربما أنا أريد أن أعتذر، ولكن الأمر يستحق البكاء، هذا الحزن يستحق، وبعض الحزن يجعلنا سعداء لأنه يدلنا على إنسانيتنا. بالتالي هذا هو كل شيء. أعتقد أنني أحمل أمانة، وهي جرح غزة الذي ما زال ينزف، وهذا الشيء لا يمكن أن أتخلى عنه أو أن أتخلى عن دوري فيه كشاعرة من غزة وكشاعرة لغزة. Bueno, a ver, que ella cree que su salida de Gaza, que no ha sido una salida voluntaria ni buscada, sino que posiblemente el destino se lo tenía preparado, es también al mismo tiempo una misión que ella siente que tiene que cumplir como escritora y como poeta de Gaza, para precisamente tener ocasiones como la que está teniendo ahora en este momento y poder transmitir al mundo lo que las mujeres y los hombres de Gaza no tienen ocasión de expresar, que lo siente como una obligación, algo que le viene también impuesto y con lo que tiene que cumplir, para que algún día ya no tenga que cumplir con esto y sea posible que toda la gente en Gaza hable por sí misma. He resumido así un poco porque no me ha dado tiempo a tomar detalles exactos, pero ese era el sentido, creo, de lo que ha dicho. Dice muchos, sí, hay muchos detalles, pero no puedo. Ahí se resignifica la humanidad, creo que es con eso a sintetizar, que es importante también. Tienes razón. Al-Hakma aquí. Ese contacto que han tenido con el receptor, sí, a través de vuestras lágrimas, es que se resetea la humanidad. Y se me ha olvidado. ¿No? Vale. Shukran. Gracias, muchas gracias.
Sigue ahí, no te vayas. Bueno, mi pregunta es, ¿cuánto enferma estás de esperanza? Y en concreto, esa esperanza, ¿puedes decirnos hechos concretos, situaciones concretas en las que se puede sostener? Además, no solo como enfermedad, sino como cura. لو في أمل أين هو؟ الأمل دائما موجود. لماذا؟ لأنه في ازدحام الألم والقسوة التي نتعرض لها كفلسطينيين الآن بالتحديدا، ومع ازدياد هذه الهجمة الوحشية علينا، نحن نرى في شعوب العالم نهضة لم نرى مثلها من قبل في التاريخ. فبالتالي أعتقد ربما أن هذه الأيام صحيح حالكة السواد وتبدو بلا أفق وبلا مستقبل وبلا أمل، لكن أعتقد أن المستقبل يحمل للفلسطينيين الكرامة والحرية، لأن شعوب العالم وكل هذه القلوب التي تنبض باسم غزة وفلسطين وهتافا لحريتها ومن أجل كرامة شعبها، أعتقد أنها لن تكون ليست عبثا ولن تمر مر الكرام. المستقبل يحمل الخير للفلسطينيين، هذا هو الإيمان، وهذا ربما ما يجعلنا الآن أقوياء وصابرين ومحتملين لكل ما يحدث، لأننا نرجو تلك اللحظة وننتظرها. يعني نحن نؤمن بأحرار العالم، بأنهم متحدون معنا ويشدون على أيدينا وقلوبنا حتى مع ابتعاد المسافات. وسفن الحرية مؤخراً التي انطلقت ورغم أنها منعت إلا أنها وصلت إلى قلب كل فلسطيني سواء في غزة أو خارجها. المظاهرات التي كنت في وسطها بالأمس في مدريد كانت لي وطبعا هي حول أعتقد في 15 دولة حول العالم، كانت صاخبة وعظيمة وغاضبة، وهذا يدل على أن هناك شيء ما يتغير ونحن في انتظار نتائجه. Que la esperanza viene de la confianza que tiene ella y está convencida de que todos los palestinos también en las gentes libres que hay en el mundo, en la gente libre que hay en el mundo, en que el futuro es seguro que será de libertad y que será de libertad por la dignidad de todos los hombres que hay, hombres y mujeres libres en el mundo. Que antes de lo que ha sucedido en Gaza no se había visto a nivel mundial una movilización como la que ellos están viendo los palestinos, y que para ellos es fundamental ver las manifestaciones que ha habido, como la de ayer, por ejemplo, en todo el mundo y no solo en España, como ella ha asistido, o la flotilla. Que esto a los palestinos les llega muy directamente y les hace confiar en que al final todos los pueblos libres serán libres. أريد أن أقول شيء. أنا محملة بأمانة بأن أسلم وأشكر كل أسباني أراه، فأستغل هذا الجمع وأقول لكم شكراً من قلبي ومن قلب كل إنسان في غزة. Que quiere decir y repetir que está profundamente agradecida a todos los españoles, que a todo lo que ha encontrado en España ha sido dignidad y aprecio. Que ayer en la universidad lo dijo y ahora lo repite, que da las gracias por ella y por todos y cada uno de los hombres y mujeres de Gaza. مرحبا. أنا سعيد أن أرى الكلمات يعني تترجم إلى ثقافة أخرى. سؤالي موجه للشاعرة هند. هل شعرتي يعني في تجربة هذه الترجمة، هل شعرتي أن الترجمة إلى الإسبانية حافظت على مشاعرك وقوة هذه المشاعر في ترجمتها؟ ونفس السؤال يعني me pregunta para
profesora Luz. Hisham, tienes que traducirte ahora al español. Y luego sigues si quieres en español. Sí, sí que sabe español, claro que sabe. Sí, sí. Mi pregunta un poco técnica. La experiencia de traducir las palabras de árabe a español. Sí, yo quiero conocer en tu experiencia, ¿cómo has vivido la experiencia de traducir las palabras de árabe a española y en tu opinión, las palabras pueden traducir también emociones? Me pregunta. الإجابة Cuidado. خذي بالك انتبه. أعتبر نفسي محظوظة جدا. ترجم. No, no, te va a traducir. كلمة. Que traduzca él. Ya le... ترجم هشام. أنت سألت. أنا أعتبر نفسي أنت المسؤول مش أنا. أنا قاضي وجوز. Yo soy juez de parte. No puedo. بدك ترجم؟ هو بترجم. يلا أوكي. أنا خارج Perdón, متواضعة لأنها. pero mi nivel de española no es mejor como tú. ترجمت؟ أنا أعتبر نفسي محظوظة جدا. La escritora Hind ella tiene suerte mucha suerte. لأن أول شيء الأستاذة العظيمة لوث جوميز هي من قامت بالترجمة، وهي يعني عريقة في هذا المجال مع شعراء كبار فلسطينيين من قبلي، أثبتت ما يعني شهادتي مجروحة بها، فبالتالي أولاً مترجم عظيم. Mi profesora, por favor, traduce. No puedo. Dice que soy muy buena y que está muy contenta de que yo, que soy tan buena, la haya traducido con muchas más flores. تمام؟ تمام. ثانياً القارئة العظيمة كمان، حظيت بقارئة عظيمة وبحس عالي جداً كانت في قراءة النصوص. ثالثاً الدموع التي رأيتها في عيون الناس معناها أن كل حرف وصل إلى مكانه، فبالتالي أنا إنسانة محظوظة في هذه القاعة وفي هذه الأمسية. Que segundo, Natalia, que al leer sus poemas le ha hecho también sentir y percibir su poesía, y después las lágrimas en todos vosotros y vuestra presencia le hace estar segura de que su poesía llega y que está muy feliz de estar aquí entre nosotros. Vamos, que está contenta. Y eso es importante, porque los palestinos son gente corriente, que también tienen que estar contentos y ser feliz y no sé, no lloremos, riamos. Por lo que a mí respecta, tengo que decir que la traducción es maravillosa porque, bueno, los versos, las palabras fluyen con una fuerza y con una dulzura, ¿no?, dentro del dolor, que, bueno, pues enhorabuena a las dos. Y, bueno, para mí ha sido un placer transmitir todo ese sentimiento, ¿no? La verdad. Gracias. Muchas gracias. يعطيك العافية. جمانة من لبنان، بس إلي 10 سنين عايشة هون، وكان بس بدي لك شكرا لأنك فتحتي لنا باب لروحك، وللحظة أنا كمان رحت معك لهونيك. Que me llamo Jumana, llevo 10 años aquí y hacer el puente entre emociones con sus palabras tan lindas, por un momento a mí también me llevó a su tierra y le quería dar las gracias. Gracias. Sí, me gustaría saber si tus poemas circulan por Gaza, si los hombres, las mujeres, los niños de Gaza
pueden leer tus poemas o escucharlos. كيف أنا داخل؟ لا يعني كيف الناس في غزة يعرفوا شرب القصائد. أنا عمري 42 سنة. آخر 20 سنة من حياتي كنت شاعرة في غزة على مسارحها وتلفازها وتلفزيوناتها المحلية وإذاعتها المحلية ومسارحها، وقبلها في الإذاعة المدرسية وفي مسرح الجامعة، وعملت في الإذاعة وعملت كثير من الأفلام وكثير من اللقاءات الصحفية. وأعتقد أن أهل غزة أصبحوا يعرفونني، وربما أيضا بعد الحرب، في كل حرب طبعا، هذه الحرب الخامسة، لكن في كل حرب الشعر الفلسطيني يأخذ دوره كسلاح، يعني كسلاح ربما سلمي، كسلاح ثقافي، كسلاح عاطفي. فربما كل هذه الأشياء تجعل مني اسم صغير لكن معروف. لا مش معروف، مش صغير. Bueno, yo añado ahora algo, pero ella ha dicho que, bueno, que tiene 42 años, que durante los últimos 20 años y en las 5 guerras que ha habido en Gaza, ella ha estado siempre muy presente en la televisión, en la radio. Ella es también autora teatral. De hecho, esta mañana hemos pasado por delante del Teatro Español y bueno, para ella ver el Teatro Español con todos los nombres de los grandes autores ha sido un momento muy especial. Ha hecho cine, es periodista. Ella ha dirigido, esto lo añado yo porque ella no es así, es modesta, ¿no? Pero lo digo yo. Ha dirigido una revista que se llama Majalla 48, la revista 48, que ha sido la voz de la cultura de Gaza en los últimos 15 años. Era donde publicaban todos los autores. Hago un paréntesis, era donde publicaban todos los autores que ahora conocemos, los autores de Gaza y de Palestina, incluso la voz de Gaza hacia el mundo y del mundo hacia Gaza. Fundamental. Por supuesto, como todo lo cultural en Gaza ha desaparecido, como las universidades, las bibliotecas, las librerías, los libros de cada uno de ellos, sus objetos personales con toda la historia de la familia, los platos, los trajes, lo cuenta en sus poemas. Bueno, cierro el paréntesis. En este sentido, ella dice que, bueno, que aunque su nombre es un poquito conocido, que sí que es conocido. No es tanto si es conocida o no, sino estos poemas tienen que ver con la guerra, ¿no? Sí, ella ha dicho que la lucha tiene muchos aspectos y que la lucha a través de la palabra, la literatura, el cine, la difusión de la cultura ha sido siempre su instrumento y que sí que cree que ha llegado. Hola. Hola. Perdón. Bueno, muchas gracias por venir, lo primero. Y quería preguntarte, como creadora, si es posible en tu obra, cuando estás escribiendo o creando, sustraerte de alguna manera del enorme conflicto que te atraviesa a ti y a todos tus compatriotas, o a Gaza o a Cisjordania. Quiero decir, por ejemplo, ¿te puedes plantear hacer un poema solo de amor, sin que esté atravesado por esto, o algo cómico, por ejemplo? No sé, no quiero sonar frívolo, pero creo que es algo que ha atravesado al pueblo palestino durante mucho tiempo y no sé si se puede crear sin tenerlo en cuenta. طبعا أنا كتبت
في كل ما تتخيل، يعني كتبت في الحب وكتبت في الطبيعة. يعني الأستاذة تعرف كتبت نص كبير فقط في تأمل الماء، وفيه الكثير من الفلسفة والعلوم والمنطق وغير المنطق والخيال. كتبت في الأشجار، كتبت في المطر، كتبت في البحر، ودائما أتأمل في البحر يعني. وطبعا في أشياء كثيرة يعني. كل يعني ربما اخترنا اليوم قصائد عن غزة بالذات أو عن الحرب لأن الظروف تحتاج أن نذكرها وأن نخلص لها في هذا الوقت. تستحق الوفاء غزة في هذا الوقت. لكن أنا كتبت 3 كتب، يعني ربما يأتي وقت لاحق لنترجم نصوص أخرى ليس لها علاقة بالحرب وتتحدث فقط عن الحب والتأمل والطبيعة وفلسفتي في الحياة. شكرا. Que sí, que claro que sí, que tiene poemas de amor, tiene muchos poemas sobre la naturaleza, le encanta la naturaleza, le encanta el agua, el mar, los árboles. Que en sus 3 libros, incluso en estos 3 libros hay poemas de todo ello, poemas también de carácter más filosófico y meditativo, le importa mucho la meditación, y que quizá hoy hemos elegido poemas de Gaza por las circunstancias que hay, pero que espera que algún día su obra se publique más en extenso y podamos leer toda esa diversidad de poemas. Yo quiero darte las gracias. Quiero que sepas que tus poemas están volando por la ciudad de Madrid, se están leyendo en los colegios, en algunas universidades, en algunos sitios. Te doy las gracias como poeta. No sé si hay más poetas en la sala. Y sobre todo porque cuando muchas veces los poetas creemos que estamos en la oscuridad, aparecen las palabras y lo iluminan todo, ¿no? Y das fuerza a todo un pueblo con esas palabras, le das cuerpo, nos transmites esa sensibilidad. Así que en nombre de los poetas españoles, que algunos estamos aquí, te damos las gracias y mucha suerte. وفي الجامعات يقرأون بعض القصائد في المحاضرات وداخل القاعات. وهي تريد أن تقول أن كلمتك جذوب في الأطماع ولأن الكلمات جسم للشعراء. شكرا. gracias. يعني الشعر هو أصلا يعني معجزة، يعني أن نحظى أنا وأنت بهذا الضوء الإلهي أو الضوء الذي هو يعني خارج، ربما لا نعرف، من كوكب آخر، من مستوى آخر ربما. فهو فعلا هو نور، وهو جسم يصبح جسم حين يبدأ في التشكل كلمات على الورق وفي القلوب وحين يقرأ على المنصات. فبالتالي نحن محظوظون أيضا بوجود الشعر في هذا العالم، لأنه مثل الهدية أحيانا يكون إلى كاتبه وإلى سامعه. فشكرا. Muchas gracias por tus palabras, porque sí, la poesía a veces es como un pequeño milagro o una luz que pueda ser más o menos divina y que hace pensar que hay un planeta futuro con una sociedad diferente en la que la poesía, que es un regalo de palabras que tenemos, pueda materializarse. Más o menos eso. Aprovecho este hueco simplemente para... me ha encantado el agradecimiento, ¿no?, que le has hecho a Hind. Porque la palabra es tan transformadora, ¿no? El poder de la palabra es el
el mayor tesoro, ¿no? Que si no tuviera tanta fuerza y tanto poder, ¿no? Gracias a poetas como ella y como vosotros, no estaríamos aquí, ¿no? Reunidos. Y creo que ahora más que nunca debemos reivindicarla, la palabra bella, ¿no? Aunque esté cargada de dolor y, ¿no? A veces puede incluso atacarnos de alguna manera. Y cargada de futuro. Precioso, precioso. Me ha encantado. Y bueno, pues... Bueno, y confirmo que también esta mañana yo trabajo en un instituto de la Sierra, en Cercedilla, y han volado también los versos. Los hemos leído en un paro por Palestina y ha sido maravilloso. Alumnos, profesores, pues evocando a... Están volando. Me parece muy bonito, ¿no? Porque cuando las imágenes que percibimos de Gaza, con todo ese horror, ¿no? Y resulta que yo no soy intérprete, tengo que ir poco a poco. Si me pongo a interpretarle a ella, no te oigo a ti y luego no puedo interpretarte a ti. Vale, yo me callo. Ojalá, pero no lo sé hacer. No era nada importante. Ahora. No sé, es que simplemente que digo que cuando solo percibimos esas imágenes de dolor, ¿no? Y de confrontación política absurda, pues uno siente que las palabras vuelan, ¿no? Y cuando rompen, incluso cuando las imágenes... imaginaros un mundo sin imágenes, ¿no? Pero todas esas palabras están haciendo una nube de solidaridad, ¿no? Porque nos están llegando al alma. Entonces, yo que a veces pienso que la poesía, no sé para qué, pues en estos momentos piensas qué bien la poesía, ¿no? Tan inútil y tan necesaria en ese sentido, ¿no? Es maravilloso pensar que todas sus palabras están en el aire en ese sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, y además quería decir una cosa, gracias a Ediciones de Oriente, porque de verdad se nos está olvidando ese gran trabajo de recopilar a tantos poetas y a tantas voces que no tendríamos otra oportunidad generalmente de escuchar si no fuera por esta pequeña gran editorial. Así que gracias, Fernando e Inmaculada. Sí, muchas gracias a Fernando y a Inma. Un aplauso. ¿Alguna intervención más? ¿No? Bueno, pues entonces si no queréis que sigamos con las intervenciones así más entrecortadas que estamos haciendo, Hint ha escrito hace un par de semanas un poema a raíz de una estancia muy breve en París que se titula Los cuervos. Y a ella le gustaría que acabásemos, me ha dicho, leyendo ese poema en árabe. El problema es que yo lo he traducido a abuela móvil de mala manera hace un ratín. Y entonces, bueno, yo lo voy a leer, pues ya sabéis, ¿no? A ver si lo conseguimos. Aquí cada una con el suyo.
Venga. الغربان في كل مكان لا تراقب بصمت، تنعق مزاميرها في كل المدن، على شواطئ البحار، في الحدائق، فوق البنايات، على حواف النوافذ وقرب كل نهر. غربان غربان تراقب تلاميذها المخلصين، تتباهى، لكنها لا تستطيع منع خوفها العميق على جهودها ألا تضيع هباء. كفن وراء كفن، قرن وراء قرن، لا داعي للقلق يا جوقة المعلمين. انظروا إلى البشر اللطفاء، ها هم ينجزون بكفاءة دروس الدفن. Se titula Cuervos. Y ahora voy a quedar fatal. Natalia. Bueno, allá va. Cuervos por todas partes. No vigilan en silencio. Sus salmos revolotean por todas las ciudades, por las playas, en los jardines, sobre los edificios, en los rebordes de las ventanas y cerca de cada río. Cuervos, cuervos, vigilan a sus alumnos aventajados, alardean, pero no pueden evitar estar muertos de miedo de que sus esfuerzos se pierdan en vano. Tumba tras tumba, siglo tras siglo, no tenéis de qué preocuparos, coro de maestros, mirad a los maravillosos seres humanos que aquí están. Ellos enterrarán por completo las lecciones de los sudarios.